Las albóndigas dominicanas son una auténtica delicia que captura la esencia de la cocina tradicional de la República Dominicana. Y por lo deliciosas que son, están metidas en todos los líos: banquetes de bodas, aniversarios, buffet de los hoteles, puestos de comida típicos, y es que pegan con todo. Muy bien, vamos a comenzar sazonando la carne molida para nuestras albóndigas. Aquí yo tengo 1 kilo de carne molida de res, a la que voy a agregarle pimienta al gusto, sal al gusto, le voy a agregar 1 cucharada de orégano seco, media taza de cebolla, bien troceaditas. Voy a triturar 2 dientes de ajo, le agrego media taza de perejil finamente picado, un huevo, media taza de empanizador. Y ahora sí, con mano limpia, vamos a mezclar esto muy bien. La consistencia está perfecta con esa cantidad de empanizador porque no queremos que se nos seque y nos queden duras. Muy bien, ahora voy a formar mis albóndigas. Las quiero hacer esta vez del tamaño de 1 cucharada sopera. Entonces, apretamos ligeramente y así hacemos las demás. Mira qué linda quedaron nuestras albondiguitas. Yo normalmente las dejo reposar por 20 a 30 minutos. Y mientras voy a trocear bien pequeñitos 50 gramos de pimiento morrón, 50 gramos de cebolla bien troceadita, 30 gramos de apio. Aquí tengo unas aceitunas verdes, también voy a trocear. Igual necesito 2 tomates grandes, bien maduros. Igual lo voy a necesitar troceadito. Y la ramita de cilantro que no podía faltar. Ahora en nuestro sartén con suficiente aceite, ya lo tengo a fuego alto, pero en el momento que ponga las albóndigas, voy a bajar el fuego a medio. Voy volteándola gradualmente para que se cosan parejo. Ya están agarrando un colorcito muy bonito. Ya estas están listas para sacar. Fue aproximadamente unos 6 a 7 minutos. Mire, ya están completamente cocidas. Retiramos. Ahora en mi sartén antiadherente voy a agregar 3 cucharadas de aceite de oliva y voy a llevar a sofreír las cebollas que habíamos cortado previamente, el pimiento morrón y el apio. Y dejamos sofreír hasta que estén doraditos. Agrego 2 dientes de ajo, las aceitunas que habíamos previamente cortado. Voy a agregar 2 cucharadas soperas de pasta de tomate. Siempre me gusta dorarla un poco. Y ya que la salsa doró, entonces agregamos los tomates que teníamos triturados. 3 minutos después, así está nuestra pasta. Vamos a agregarles 1 taza de agua, ya la tenía previamente caliente. Agregamos 1 cucharada de orégano seco, 1 cucharada de sazonador criollo, pimienta al gusto, sal al gusto, 1 cucharada de vinagre y la ramita de cilantro que habíamos picado. Vamos a incorporar todo esto bien. Ya se pueden imaginar cómo huele esto, ¿verdad? Vamos a dejar reducir aproximadamente 2 minutos. Y ahora que espesó, vamos a ir agregando entonces nuestras albóndigas otra vez para que absorban todos esos sabores de esa salsa maravillosa que hemos creado. Una salsa muy criolla, muy casera. Vamos a incorporar bien. Recuerden que ya eso es cuestión de que la salsa espese un poco más
porque ya las albóndigas están cocidas. Es cuestión solamente que se impregne el sabor de las albóndigas a la salsa. Sirve tus albóndigas guisadas con tu guarnición favorita. En este caso yo estoy utilizando arroz con fideos. Este lo tengo también en el canal. Así que amigo, anímate a seguir esta deliciosa receta, ya sea como plato principal o como acompañamiento. Las albóndigas dominicanas seguramente conquistarán los paladares y crearán recuerdos culinarios inolvidables.